La mañana del matrimonio en la villa italiana era un espectáculo digno de un cuento de hadas. Los rayos del sol se filtraban a través de los árboles frondosos, bañando el lugar con una luz dorada que iluminaba cada rincón. El aire estaba impregnado de la fragancia de flores frescas, preparadas cuidadosamente para adornar el altar donde Lorenzo esperaba ansiosamente a Clara. Vestido con un traje oscuro que acentuaba su figura atlética, Lorenzo se encontraba en un estado de nerviosismo palpable. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras su mente no podía evitar divagar hacia las promesas que estaban a punto de hacerse. A medida que los minutos pasaban, la impaciencia empezaba a hacer mella en su entusiasmo. Aunque el lugar era idílico y todos los detalles estaban meticulosamente planeados, una sombra de preocupación se cernía sobre él. Había notado algo en los ojos de Clara en los días previos a la ceremonia, una especie de inquietud que le resultaba difícil de ignorar. Era como si, a pesar de la alegría que debería acompañar a tal evento, hubiera un secreto oculto detrás de su sonrisa radiante. Los invitados comenzaron a tomar sus asientos, sus murmullos llenaban el aire, creando una atmósfera de expectativa y felicidad. Lorenzo observaba a su familia y amigos, todos ellos allí para celebrar su amor. Sin embargo, su mente seguía volviendo a Clara, imaginando su rostro iluminado por la felicidad del momento. Pero, por un instante, esa imagen fue empañada por la ansiedad que le provocaba la idea de que algo no estaba bien. Finalmente, los acordes de una suave melodía comenzaron a sonar, y Lorenzo sintió que su corazón se disparaba. Era el momento de verla. Clara apareció en el umbral, envuelta en un vestido de novia que parecía haber sido tejido por los mismos hilos de la luz del sol. Su cabello caía en suaves ondas alrededor de su rostro, y una tiara de flores silvestres adornaba su cabeza. Con cada paso que daba hacia el altar, Lorenzo sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía, y todo lo que importaba era ella. Clara llegó a su lado, y sus ojos se encontraron. La sonrisa que le dedicó era todo lo que había deseado, pero algo en su mirada le hizo dudar. Había una profundidad en sus ojos, como si estuvieran ocultando un océano de emociones. Lorenzo no pudo evitar preguntarse si ella también sentía la tensión que él percibía. La ceremonia comenzó, y cada palabra que pronunciaban parecía resonar en el aire. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Lorenzo se sintió más seguro. Prometió amar y cuidar a Clara, sin importar las circunstancias. Sin embargo, en un momento crítico, cuando Clara estaba a punto de compartir sus propias promesas, su celular vibró en su bolso. Con un gesto rápido, lo sacó y, al ver el nombre Ricardo en la pantalla, su rostro palideció. Lorenzo, que esperaba un sí, acepto lleno de amor, sintió que el aire se le cortaba. La ceremonia se detuvo por un instante, un silencio incómodo llenó el espacio. Todos los ojos estaban en Clara, y Lorenzo podía sentir cómo la tensión crecía. Sus pensamientos se arremolinaban, y una parte de él quería correr y preguntarle qué significaba ese mensaje, mientras que otra parte quería ignorarlo, aferrándose a la ilusión de su amor perfecto. La ceremonia continuó, pero algo había cambiado, y el brillo en los ojos de Lorenzo se había desvanecido. Finalmente, los votos fueron intercambiados, y aunque se selló su unión con un beso, Lorenzo no podía sacudirse la sensación de que algo estaba profundamente mal. La celebración que siguió fue un torbellino de risas y alegría, pero para él, el ambiente se había vuelto pesado. Mientras los invitados se deleitaban con la comida y el baile, Lorenzo se encontró atrapado en sus pensamientos, sintiendo como la sombra de la duda comenzaba a apoderarse de su corazón. Después de la ceremonia, mientras la música resonaba en el aire, Marco, el mejor amigo de Lorenzo, se acercó a él con una expresión grave. La preocupación en su rostro hizo que el estómago de Lorenzo se retorciera. Marco, con su mirada seria, le reveló que había visto a Clara con otro hombre unos días antes de la boda. La noticia golpeó a Lorenzo como un rayo. Todo su mundo, que había sido tejido con la promesa de amor eterno, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Lorenzo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las risas y la música se convirtieron en un eco distante, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser? Clara, la mujer con la que había soñado pasar el resto de su vida, había estado con otro.
La incredulidad se mezcló con la ira y la confusión. Se sentó en una esquina apartada, buscando respuestas en los ojos de los que lo rodeaban, pero solo encontró sonrisas vacías y miradas ajenas. Mientras sus pensamientos se agolpaban, Lorenzo se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La imagen de Clara, vestida de novia y sonriendo en el altar, se mezclaba con la idea de ella compartiendo momentos con otro hombre. Su corazón latía con fuerza, y la traición comenzaba a abrirse paso, como una sombra que se cernía sobre su felicidad recién adquirida. La celebración continuó a su alrededor, pero Lorenzo se sentía cada vez más distante. En su mente, la imagen de Ricardo, el hombre que había interrumpido su mundo perfecto, se volvía más tangible. ¿Qué significaba para Clara? ¿Era simplemente un error o algo más profundo? La confusión y la tristeza se entrelazaban, y su corazón, que antes estaba lleno de amor, ahora estaba inundado de dudas. Lorenzo necesitaba respuestas. La felicidad de la celebración se transformó en un eco distante, y se dio cuenta de que la verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. Con la mente agitada y el corazón en la mano, se levantó de su asiento, decidida a enfrentar a Clara y buscar la verdad detrás de las sombras que amenazaban con consumir su mundo. Mientras se dirigía a la pista de baile, donde Clara se movía alegremente con sus amigos, Lorenzo sabía que la felicidad que había imaginado para ese día estaba en peligro. La luz del sol que había brillado al inicio de la jornada ahora se sentía opaca, y la promesa de un futuro juntos se desvanecía rápidamente. En su interior, una batalla se estaba librando, donde el amor y la traición se encontraban en una lucha feroz, y nadie sabía si saldrían victoriosos. Lorenzo se encontraba en el centro de la recepción, con el corazón encogido y la mente nublada por la confusión. Las luces de la villa italiana brillaban en un deslumbrante espectáculo de colores, pero para él, todo parecía desvanecerse en una sombra de traición y dolor. Clara, su prometida, estaba a unos pasos, rodeada de familiares y amigos que celebraban el amor que él creía que compartían. Sin embargo, la sospecha ardía dentro de él como una llama insaciable, y no pudo evitar acercarse a ella, arrastrado por una mezcla de ira y necesidad de respuestas. Cuando llamaron a Clara para que se acercara a la mesa de los novios, Lorenzo no pudo contenerse más. Se dirigió hacia ella, su voz temblando de emoción. «Clara, ¿podemos hablar un momento?», le pidió, su tono más brusco de lo que pretendía. Ella lo miró, sorprendida, y asintió, dejando atrás a sus amigos que la rodeaban. Los murmullos de la fiesta comenzaron a desvanecerse a medida que ambos se alejaban, como si el mundo se hubiera detenido. Se encontraron en un rincón más apartado, donde las risas y la música se convertían en un eco distante. «¿Quién es Ricardo?», preguntó Lorenzo, la rabia burbujeando en su interior. Clara se quedó en silencio por un momento, sus ojos se oscurecieron, y Lorenzo sintió que el aire se volvía denso entre ellos. «Lorenzo, te lo puedo explicar», comenzó ella, pero él no estaba dispuesto a escuchar excusas. «¿Explicar qué?». «La traición». «La mentira que me has estado diciendo todo este tiempo», interrumpió él, su voz elevada. «Debí mirar tu celular, Clara. ¿Acaso no piensas que tengo derecho a saber la verdad en el día de nuestra boda?». Las palabras salían de su boca como flechas, cada una apuntando a un lugar doloroso en el corazón de Clara. Ella respiró hondo, su rostro pálido. «No es lo que piensas. Ricardo es solo un amigo, alguien con quien he trabajado en el pasado. No hay nada entre nosotros», defendió, pero Lorenzo podía notar la inseguridad en su voz. Aquella no era la respuesta que él deseaba escuchar. La desconfianza se había instalado en su corazón como un parásito, devorando cada atisbo de paz que había sentido antes. «¿Amigo? ¿Eso es lo que me vas a decir en este momento? Después de lo que he escuchado. Después de lo que Marco me dijo», Lorenzo habló con una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Por qué no me dijiste que lo conocías? ¿Por qué ocultaste su nombre? ¿Qué más me has estado ocultando, Clara?». Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de amor y dolor, como si su corazón estuviera dividido en dos mitades irreconciliables. Los ojos de Clara comenzaron a llenarse de lágrimas, pero Lorenzo no podía permitirse sentir compasión en ese momento. La rabia era un manto que lo envolvía,
y no podía dejar que sus sentimientos lo traicionaran. No tengo tiempo para tus lágrimas, Clara. Necesito respuestas, y las necesito ahora, dijo, cada palabra resonando como un golpe en el pecho de ella. Está bien, Lorenzo. Te diré la verdad, admitió, su voz temblando. Ricardo fue un error. Estuve pasando por un momento difícil en el trabajo, y él me ofreció su apoyo. Fue solo una confusión, algo que nunca debió suceder. Pero te juro que mi corazón siempre ha sido tuyo, confesó, pero la sinceridad en sus palabras sonaba vacía en aquel contexto. La atmósfera se volvió pesada, y Lorenzo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Los murmullos de la fiesta se convirtieron en un susurro lejano, mientras él se debatía entre el amor que sentía por Clara y la traición que había sentido en su pecho. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó, su voz casi un susurro, su mirada fija en el suelo. Solo, dame otra oportunidad. Prometo que no volverá a suceder, imploró Clara, extendiendo su mano hacia él, pero Lorenzo retrocedió. ¿Y qué pasó con nuestras promesas? ¿Con el futuro que habíamos construido juntos? ¿Acaso eso no significa nada para ti?, preguntó, su voz quebrándose mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. El silencio se apoderó de ellos, un silencio pesado que parecía gritar más que cualquier palabra. Lorenzo sintió que su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y la realidad lo golpeó con toda su fuerza. La ceremonia, los votos, los sueños compartidos, todo parecía estar en juego, y no sabía si podía arriesgarse a seguir adelante. Con un gesto de la mano, se despidió de Clara, incapaz de soportar el peso de la situación. Necesito salir, murmuró, su voz apenas audible. Mientras se alejaba, el corazón de Lorenzo latía con fuerza, y cada paso que daba lo llevaba más lejos de la celebración, más cerca de la verdad que no quería enfrentar. La noche se sentía fría a pesar del calor de la fiesta, y el aire fresco golpeó su rostro como un recordatorio de que la vida continuaba, a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Se dirigió hacia la orilla del lago que bordeaba la villa, un lugar que siempre había sido su refugio. Las aguas reflejaban la luna llena, creando un paisaje casi mágico, pero para Lorenzo, todo parecía sombrío. Se sentó en un banco de madera, sintiendo la soledad acompañarlo en ese momento. La traición de Clara era como un peso que lo aplastaba, y la tristeza se colaba en cada rincón de su ser. Las imágenes de su amor, de los momentos felices compartidos, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la traición que ahora lo consumía. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la calma de la noche. ¿Cómo pude ser tan ciego? La respuesta se le escapaba como agua entre los dedos, y la desesperación lo invadía. Mientras contemplaba las aguas oscuras, Lorenzo reflexionó sobre las decisiones que habían llevado a ese momento. Las inseguridades que había sentido, las dudas sobre su propio valor y la confianza que había depositado en Clara. Todo parecía haber sido en vano. La ilusión de un futuro juntos se desmoronaba, y la angustia lo perseguía como un fantasma. La noche continuaba su curso, y Lorenzo se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas comenzaron a brotar, y no pudo evitar sentir que había perdido no solo a Clara, sino también a sí mismo. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, sintiéndose atrapado en un laberinto sin salida. Su mente era un torbellino de emociones, y mientras el viento susurraba entre los árboles, Lorenzo supo que la vida nunca volvería a ser la misma. Lorenzo se encontraba en la villa, el lugar que había sido testigo de su amor por Clara y de sueños compartidos. Sin embargo, ahora cada rincón le recordaba la traición y el dolor que había sentido. Con la decisión de vender la villa, un símbolo de su vida juntos, sentía que debía dejar atrás no solo la casa, sino también el peso de la relación que había sido su vida. La idea de viajar por Italia se convirtió en una forma de escapar, de buscar respuestas que parecían eludibles en cada pensamiento. Mientras Lorenzo empacaba algunas pertenencias, sus manos temblaban, no solo por la incertidumbre del futuro, sino por la tristeza que lo embargaba al despedirse de cada objeto que había compartido con Clara. La lámpara en la esquina, que habían elegido juntos, el cuadro que ella había pintado en su primer aniversario, todo parecía estar impregnado de recuerdos que se volvían dolorosos.
Al cerrarle la puerta a la villa, sintió que cerraba un capítulo, pero no uno que él había deseado escribir. Los caminos de Italia lo recibieron con una belleza que, en otros tiempos, hubiera disfrutado al lado de Clara. Flores silvestres adornaban los campos y el aroma del mar se mezclaba con el aire fresco de la montaña. Sin embargo, Lorenzo sentía que la belleza del paisaje era un eco distante de su dolor. Cada ciudad que visitaba, cada rincón que exploraba, parecía recordarle lo que había perdido. En una pequeña trattoria en Cinque Terre, se sentó solo, observando las parejas que reían y compartían platos de pasta. Su corazón se apretaba al verles, sabiendo que él no podía compartir esos momentos con Clara, ni con nadie. Mientras tanto, Clara se encontraba atrapada en un mundo superficial que la había rodeado desde siempre. La recepción post-boda había sido un desfile de miradas curiosas y murmullos a sus espaldas. Cada invitado que pasaba a su lado parecía tener una opinión sobre su vida, sobre sus decisiones. La presión de la sociedad la ahogaba, y aunque sabía que había cometido un error, la soledad la envolvía como una manta pesada. Se sentía como un pez fuera del agua, luchando por encontrar su lugar en un entorno que ahora le parecía hostil. Las semanas pasaron y Clara intentó rodearse de amigos, pero cada conversación se sentía vacía. Los chismes se esparcían rápidamente, y había quien se atrevía a recordarle su fallida promesa de amor eterno. En las noches, mientras miraba por la ventana de su apartamento, las luces de la ciudad brillaban como estrellas en un cielo que ella ya no podía alcanzar. Era un universo que parecía ignorarla, y la culpa la consumía por dentro. A veces, se preguntaba si Lorenzo la extrañaba, si pensaba en ella, o si simplemente había decidido seguir adelante sin mirar atrás. En una de esas noches solitarias, mientras contemplaba el reflejo de su imagen en el cristal, Clara se sintió abrumada por la necesidad de reconciliación. Sabía que no podría cambiar lo que había hecho, pero anhelaba poder explicarle a Lorenzo. Quería que él entendiera que su error no había sido por falta de amor, sino por una ambición desmedida que la había llevado a perder de vista lo que realmente importaba. Sin embargo, el tiempo corría, y la distancia entre ellos se sentía cada vez más insalvable. Lorenzo, por su parte, había llegado a Roma, una ciudad llena de historia y arte, que en otro momento le habría fascinado. Sin embargo, cada paso que daba por las calles empedradas le recordaba a Clara. Las plazas, las fuentes y los cafés que solían visitar juntos se convirtieron en un escenario de dolor y nostalgia. Buscaba respuestas en cada rincón, pero solo encontraba más preguntas. ¿Por qué no había visto las señales? ¿Por qué había creído que su amor era suficiente para sostener una relación en la que la ambición y el deseo personal habían tomado el control? Una noche, mientras contemplaba el Coliseo iluminado, Lorenzo recibió una carta inesperada. Era de su difunto abuelo, un hombre que siempre había sido su guía y su faro en momentos de oscuridad. Con manos temblorosas, Lorenzo abrió el sobre, y las palabras escritas a mano le parecieron cobrar vida. Su abuelo hablaba sobre el verdadero significado del amor, sobre la importancia de la verdad y la sinceridad en las relaciones. Le recordaba que el amor no se trataba solo de promesas, sino de la capacidad de ser vulnerable y honesto. Las palabras resonaron en el corazón de Lorenzo, y por primera vez en semanas, sintió una chispa de claridad. Aunque su relación con Clara había tomado un giro inesperado, comprendió que había algo más grande en juego. Su abuelo le aconsejaba que no se dejara llevar por la ira o el resentimiento, que buscara la verdad de su propio corazón. Lorenzo supo que debía encontrar el valor para enfrentar sus sentimientos, no solo hacia Clara, sino también hacia sí mismo. Con la carta en mano, Lorenzo decidió que no podía seguir huyendo. La belleza de Italia no lo llenaría si no confrontaba lo que sentía. Las palabras de su abuelo lo impulsaron a regresar a la villa, no para revivir el pasado, sino para cerrar ese capítulo de su vida. Sabía que era momento de enfrentar su dolor y encontrar la paz que había estado buscando. Mientras tanto, Clara, atrapada en su propia tormenta emocional, comenzó a reflexionar sobre su vida. Las noches de insomnio y las lágrimas silenciosas la habían llevado a cuestionar sus decisiones. Se dio cuenta de que había dejado que sus ambiciones la cegaran, y que había sacrificado el amor verdadero por una ilusión de éxito.
El arrepentimiento se convirtió en su compañero constante, y la búsqueda de Lorenzo se tornó en una necesidad vital. Ella quería explicarle, quería que él supiera que su amor era real, aunque sus acciones hubieran dicho lo contrario. Ambos, aunque separados por la distancia y el dolor, se encontraban en un punto de inflexión, cada uno lidiando con sus propios demonios. La villa, el escenario de su amor, se convertiría en el lugar donde ambos tendrían que enfrentar la verdad que habían eludido. Lorenzo, decidido a encontrar respuestas, y Clara, anhelando una oportunidad de redención, se acercaban al momento crucial que cambiaría sus vidas para siempre. Lorenzo se encontraba en un pequeño pueblo, alejado del bullicio de la villa donde había planeado su vida junto a Clara. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un juego de sombras que danzaban sobre el pavimento de piedra. Mientras caminaba, sus pensamientos se mantenían en un torbellino, recordando los momentos felices que compartió con Clara, así como la traición que lo había llevado a huir de su hogar. Era un viaje que no solo tenía como objetivo escapar, sino también encontrar respuestas que parecían eludirlo. Mientras exploraba el pueblo, se detuvo en una acogedora cafetería con una terraza que ofrecía vistas al campo. El aroma del café recién hecho lo atrajo y, sin pensarlo dos veces, decidió entrar. Sentado en una mesa junto a la ventana, observó a los lugareños que conversaban animadamente, riendo y compartiendo historias. En ese instante, sintió un profundo anhelo por la conexión humana, algo que había perdido en su relación con Clara. Fue entonces cuando una mujer mayor se sentó en la mesa de al lado. Tenía el cabello canoso recogido en un moño desordenado y una amplia sonrisa que iluminaba su rostro. A través de la conversación que mantenía con el camarero, Lorenzo pudo percibir que era una mujer de vida plena, una que había experimentado el amor y la pérdida. Curioso, Lorenzo no pudo evitar escuchar la historia que la mujer compartía. Hablaba de su juventud en un pequeño pueblo, donde conoció a su gran amor. Sus ojos brillaban al recordar aquellos momentos, pero también se nublaban con la tristeza de la traición que había sufrido. Lorenzo se sintió atraído por su sinceridad y, sin pensarlo, se unió a la conversación. ¿Te importa si me siento?, preguntó, buscando un resquicio de conexión en su mundo solitario. La mujer asintió con una sonrisa, invitándolo a compartir su historia. Me llamo Lorenzo, dijo, sintiéndose extraño al pronunciar su nombre en un lugar tan distante de su vida anterior. Estoy pasando por un momento complicado, me acabo de comprometer, pero todo se ha desmoronado. La mujer lo miró con comprensión. Las relaciones a menudo son más complicadas de lo que parecen. A veces, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos que nunca imaginamos. Y así, Lorenzo encontró un refugio en la historia de esta extraña. Ella le contó sobre su amor adolescente, un romance apasionado que se vio truncado por la distancia y la deslealtad. A veces, el amor no es suficiente, dijo con un suspiro. Nunca esperas que la persona en la que confías te lastime. Pero esas experiencias nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Mientras escuchaba, Lorenzo se dio cuenta de que el dolor que sentía por la traición de Clara no era único. La mujer le habló de cómo había aprendido a perdonar, no solo a su traidor, sino también a sí misma. El perdón no significa que olvides, sino que decides no dejar que ese dolor controle tu vida, explicó, sus ojos llenos de sabiduría. Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Lorenzo, como un eco que lo llamaba a reflexionar sobre su propio sufrimiento. ¿Podría encontrar el perdón en su corazón? ¿Sería capaz de dejar atrás la imagen de Clara y el dolor que le causó? Mientras la conversación se desarrollaba, sentía que una parte de su carga comenzaba a soltarse. Después de un rato, la mujer notó la tristeza en el rostro de Lorenzo. A veces, alejarse es la mejor opción. Te permite ver las cosas desde una nueva perspectiva, le dijo con dulzura. Pero también es crucial enfrentar lo que has dejado atrás. No puedes seguir huyendo para siempre. Las palabras calaron hondo en Lorenzo. Mientras reflexionaba sobre su propia vida, se dio cuenta de que había estado corriendo de sus sentimientos, de su dolor. La villa, con todos sus recuerdos, lo perseguía como un espectro. Tal vez era hora de regresar y enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Lorenzo agradeció a la mujer por su sabiduría y se despidió, sintiéndose un poco más liviano.
caminó por las calles del pueblo, sintiendo cómo la decisión de enfrentarse a su pasado comenzaba a tomar forma en su mente. Había algo liberador en la idea de cerrar ese capítulo, no solo por Clara sino también por él mismo. Había estado atrapada en un ciclo de ira y desilusión, y la conversación con la mujer le había ofrecido una nueva perspectiva. Mientras regresaba a la villa, sus pensamientos se centraban en Clara. La imagen de su rostro, sus sonrisas y las promesas que habían hecho juntos lo asaltaban. Pero también hacía la sombra de la traición, recordándole que el amor no siempre es suficiente. Al llegar, se encontró con la villa en un silencio abrumador. Las luces estaban apagadas, y la atmósfera era pesada con la ausencia de Clara. Lorenzo entró en la casa, sintiendo como cada paso resonaba en el eco de su soledad. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos felices y tristes, y a medida que caminaba por los pasillos, una mezcla de nostalgia y determinación lo invadía. Tenía que cerrar este capítulo, no solo por Clara, sino por su propia paz mental. Se dirigió a la terraza, donde habían celebrado su compromiso. La vista del paisaje toscano aún era espectacular, pero ahora se sentía como un recuerdo distante. Lorenzo se sentó en una silla y permitió que el silencio lo envolviera. Era el momento de procesar todo lo que había vivido, de entender lo que realmente quería. Mientras contemplaba el atardecer, sintió que el peso de la traición empezaba a desvanecerse. Había aprendido una valiosa lección sobre el amor y el perdón, y ahora debía aplicarla a su vida. La vida es un camino lleno de decisiones, y cada una de ellas lo había llevado hasta aquí. Sin embargo, en medio de su reflexión, una sensación de inquietud lo invadió. Clara había estado ausente durante demasiado tiempo. ¿Dónde estaba? Había entendido lo que había perdido. Esa incertidumbre comenzó a generar dudas en su mente. Aunque había decidido enfrentar su dolor, la ausencia de Clara lo dejaba en un estado de vulnerabilidad. La villa, que había sido su hogar, ahora se sentía como una prisión vacía. Mientras la noche caía, Lorenzo decidió que debía encontrarla. Tenía que saber si había alguna posibilidad de reconciliación, si aún había amor en sus corazones, a pesar de la traición. La idea de cerrar el capítulo significaba también comprender si había algo más que podían construir juntos, o si era hora de seguir adelante, cada uno por su camino. Con determinación, se levantó de la silla y se dirigió a la puerta principal. El aire fresco de la noche lo golpeó, llenándolo de una nueva energía. No importaba cuánto doliera, tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Sin embargo, cuando llegó a la entrada, se encontró con la puerta cerrada, simbolizando no solo la falta de Clara, sino también el cierre de un ciclo que aún no había terminado. Clara se encontraba en un estado de confusión y desesperación. La villa, que una vez había sido un símbolo de amor y promesas, ahora le parecía una prisión de recuerdos dolorosos. Había pasado días reflexionando sobre su relación con Lorenzo y, aunque el peso de la culpa la aplastaba, sentía una necesidad imperiosa de buscarlo. La idea de perderlo para siempre la atormentaba. Así que, al amanecer de un nuevo día, Clara decidió que debía encontrar a Lorenzo y disculparse. Con el corazón en la garganta y una mezcla de ansiedad y determinación, Clara se vistió con un simple vestido de verano. Se miró en el espejo, notando la palidez de su rostro y el brillo apagado de sus ojos. Sabía que las palabras nunca podrían reparar el daño que había causado, pero debía intentarlo. Tomó una bocanada profunda de aire y salió de la villa, caminando hacia el lago donde tantas veces había compartido momentos felices con Lorenzo. El sol brillaba en el cielo, reflejándose en el agua y creando un espectáculo de luces que parecía burlarse de su dolor. Mientras caminaba, los recuerdos la asaltaban, las risas compartidas, las promesas susurradas bajo las estrellas, y la innegable conexión que habían tenido. Sin embargo, cada recuerdo venía acompañado de la sombra de su traición, y Clara sintió que su corazón se encogía ante la realidad de lo que había perdido. Al llegar al lago, Clara se detuvo en la orilla, su reflejo distorsionado en el agua. Buscó a Lorenzo con la mirada, pero no había rastro de él. Se sentó en una roca, sintiendo que el mundo que la rodeaba se desvanecía. El murmullo del viento y el susurro de las hojas parecían burlarse de su desesperación. En ese instante, se dio cuenta de lo sola que estaba.
La ambición que había guiado sus decisiones la había dejado vacía, y el amor que había descuidado ahora se le escapaba de las manos como arena. Sin embargo, no podía rendirse. Sabía que Lorenzo había estado sufriendo también, y se sentía impulsada por un deseo inquebrantable de explicarle, de hacerle entender que, aunque había cometido un error monumental, su amor por él nunca había dejado de existir. Clara cerró los ojos y se permitió recordar el brillo de su sonrisa, la forma en que su risa iluminaba incluso los días más oscuros. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Clara giró la cabeza y vio a Lorenzo acercándose, su figura alta y firme destacándose contra el paisaje sereno. El corazón de Clara se aceleró y un torrente de emociones la envolvió. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Lorenzo la miró, su expresión era una mezcla de sorpresa y desdén. No había necesidad de palabras, el silencio entre ellos hablaba de todo lo que no se habían dicho. Clara, dijo Lorenzo finalmente, su voz grave resonando en el aire fresco del lago. No esperaba verte aquí. Clara tragó saliva, sintiendo que cada palabra que había ensayado se desvanecía en su mente. Se puso de pie, con la intención de acercarse, pero las dudas la hicieron dudar. Lorenzo se mantenía distante, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. Lorenzo, necesito hablar contigo, comenzó Clara, su voz temblando. Sé que he cometido un error, y estoy aquí para disculparme. No hay palabras que puedan justificar lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Lorenzo se quedó en silencio, su mirada fija en el agua. Clara sintió que el tiempo se alargaba, cada segundo se sentía como una eternidad. El peso de la verdad la abrumaba, pero la certeza de que debía intentarlo la mantenía en pie. No sé si aún hay algo que podamos recuperar, respondió Lorenzo, finalmente girando su mirada hacia ella. Lo que pasó fue devastador. No solo para mí, sino para nosotros. Y aunque entiendo que todos cometemos errores, no puedo olvidar lo que sucedió. Clara sintió que su corazón se rompía por segunda vez. La tristeza en la voz de Lorenzo era palpable, y cada palabra que decía era como un cuchillo que se hundía en su pecho. Ella había arruinado algo hermoso, y ahora, al enfrentarse a las consecuencias, podía ver la verdad en los ojos de Lorenzo, el amor que había una vez se había desgastado, y la confianza se había esfumado. Lo sé, Lorenzo, dijo Clara, su voz casi un susurro. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis acciones. Pero no quiero que esto termine así. No quiero perderte. Lorenzo bajó la mirada, luchando contra las emociones que se agolpaban en su interior. Clara se acercó un paso más, deseando que su cercanía pudiera transmitir lo que sus palabras no podían. Pero él se mantuvo firme, como un muro que había levantado para protegerse del dolor. A veces, Clara, las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no podemos revertir, susurró Lorenzo, su voz cargada de tristeza. Y el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para sanar las heridas. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. La desesperación la invadió, y por un momento se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No podía permitir que esto fuera el final. Era como si su vida entera dependiera de aquel instante, de la posibilidad de recuperar a Lorenzo. Por favor, Lorenzo, solo dame una oportunidad, imploró Clara, su voz quebrada. Sé que he fallado, pero estoy dispuesta a luchar por nosotros. Te prometo que haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar. Lorenzo la miró, y en sus ojos había un destello de conflicto. Clara pudo ver que había un rayo de esperanza, pero también una profunda desconfianza. Él había amado profundamente, y había sido herido de maneras que no podían ser ignoradas. No sé si puedo arriesgarme de nuevo, respondió Lorenzo, su voz suave pero firme. La idea de volver a abrirme a ti me asusta. La traición ha dejado cicatrices que no son fáciles de borrar. Clara sintió que el aire se le escapaba. Sabía que tenía razón. Pero no podía rendirse sin luchar, así que, con una determinación renovada, se acercó aún más, buscando la conexión que una vez compartieron. Recuerda los momentos felices que tuvimos, dijo Clara, sus ojos fijos en los de Lorenzo. Esa conexión que parecía inquebrantable.
Quiero que volvamos a ser ese Lorenzo y Clara, la pareja que soñó con un futuro juntos. Solo necesito que me des una oportunidad para demostrarlo. Lorenzo cerró los ojos por un momento, como si cada palabra de Clara lo golpeara con fuerza. La lucha interna era evidente en su rostro, pero la decisión estaba por llegar. Clara sabía que el amor que sentían era real, pero también entendía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Finalmente, Lorenzo respiró hondo y abrió los ojos, que ahora estaban llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Clara, aunque deseo que las cosas fueran diferentes, no puedo ignorar lo que ha pasado. Estoy tratando de encontrar la manera de seguir adelante, de liberarme de este dolor. Pero no sé si eso significa que podemos volver a ser lo que éramos. Las palabras de Lorenzo resonaron en el aire, y Clara sintió que su corazón se hundía. La realidad de su situación se hacía cada vez más palpable. El amor, aunque fuerte, no podía cambiar el hecho de que habían perdido algo fundamental entre ellos. Mientras el silencio se asentaba entre ellos, Clara se dio cuenta de que, aunque su amor había sido verdadero, a veces las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones irreversibles. Mirando a Lorenzo, comprendió que quizás la mejor manera de amar era dejarlo ir, aunque eso la desgarrara por dentro. Entiendo, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que debo alejarme. Solo espero que un día puedas perdonarme. Lorenzo asintió, su expresión llena de tristeza. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Aquella era la despedida que nunca había querido, pero que, de alguna manera, se había vuelto inevitable. Lorenzo dio un paso atrás, rompiendo la conexión que habían compartido. Clara sintió un vacío profundo en su pecho mientras lo veía alejarse lentamente. En ese instante, comprendió que había perdido no solo a Lorenzo, sino también la oportunidad de un futuro que una vez había soñado. Las lágrimas comenzaron a caer mientras Clara se quedaba sola en la orilla del lago, observando cómo la figura de Lorenzo se desvanecía entre los árboles. El sol seguía brillando, y el agua continuaba fluyendo, pero para Clara, el mundo había perdido su color. Había aprendido una lección dolorosa sobre el amor y las consecuencias de sus elecciones, y en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero costo de su ambición había sido mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Lorenzo se encontraba en su pequeño apartamento en Roma, rodeado de cajas y recuerdos de su vida pasada. Había tomado la decisión de alejarse de la villa, de Clara y de todo lo que representaba esa vida llena de promesas rotas y traiciones. Sin embargo, el día en que decidió abrir el correo, su mundo dio un giro inesperado. Una carta de un abogado, con el membrete de la notaría de su abuelo, le llegó como un rayo en medio de una tormenta. Su abuelo, quien había sido una figura central en su vida, había fallecido hacía un año, pero su memoria aún vivía en la mente de Lorenzo como un faro de sabiduría. La carta contenía la noticia de una herencia considerable, pero había una condición: debía casarse en un plazo de 6 meses. Lorenzo no pudo evitar reírse, una risa amarga que resonó en las paredes vacías de su hogar. «¿Casarme?», pensó. La idea le parecía absurda, especialmente después de lo que había pasado con Clara. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se enredaban, se dio cuenta de que esa herencia podría significar una nueva vida, una nueva oportunidad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos que lo atormentaban. Mientras tanto, Clara se encontraba en un estado de introspección. La sensación de culpa la invadía cada día que pasaba. Su ambición la había llevado a traicionar a Lorenzo, y aunque había disfrutado de su éxito profesional, la soledad la carcomía. Las fiestas y las risas de sus amigos no llenaban el vacío que había dejado su amor. Había intentado distraerse con trabajo y compromisos sociales, pero cada vez que veía parejas felices, su corazón se encogía. Sabía que había tomado decisiones equivocadas, que había perdido a Lorenzo por su egoísmo. Decidió que era hora de buscarlo. Necesitaba disculparse y proponer un nuevo comienzo. La idea de un futuro sin Lorenzo era insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, se vistió con la mejor ropa que pudo encontrar, como si el atuendo pudiera darle valor en su misión de recuperar lo que había perdido.
Tomó un tren a Roma, su mente llena de esperanzas y temores, imaginando cómo sería el reencuentro. Cuando Clara llegó a la puerta del apartamento de Lorenzo, sintió un nudo en el estómago. Golpeó suavemente la puerta, y tras unos momentos que parecieron eternos, Lorenzo abrió. La expresión en su rostro fue de sorpresa, pero también de una tristeza profunda. Clara se sintió vulnerada por la mirada de Lorenzo, que parecía atravesarla como un rayo. «Clara», dijo él, con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. «No esperaba verte aquí». «Lo sé», respondió Clara, tratando de mantener la voz firme. «Pero necesito hablar contigo. Hay cosas que quiero decirte, cosas que he estado guardando». Lorenzo hizo un gesto con la cabeza, invitándola a entrar, pero se mantuvo a cierta distancia, como si un invisible muro lo separara. Clara respiró hondo, sintiendo el aire denso entre ellos. «Lorenzo, he estado pensando en todo lo que pasó. Me doy cuenta de que mi ambición me llevó a cometer un error terrible. Te traicioné, y no hay palabras que puedan justificarlo. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser mejor». Lorenzo se cruzó de brazos, mirándola con una mezcla de rabia y tristeza. Recordaba los momentos felices que habían compartido, pero también el dolor que había sentido al descubrir su traición. «Clara», dijo, el tono de su voz más grave. «No sé si eso es suficiente. La confianza es algo que se construye con el tiempo, y tú destruiste la nuestra en un instante». Ella sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se contuvo. No podía permitirse ser débil frente a Lorenzo, no después de lo que había hecho. «Entiendo que no sea fácil», continuó. «Pero quiero que intentemos de nuevo. Quiero ser la mujer que mereces, Lorenzo. Estoy dispuesta a luchar por nosotros». Lorenzo sintió un tirón en su corazón. La idea de volver a estar juntos era tentadora, pero en su interior, una voz le decía que no podía dejarse llevar por la nostalgia. Había un precio que pagar por su libertad, y aunque la herencia de su abuelo podría significar un nuevo comienzo, también significaba que debía tomar decisiones con cuidado. «Clara», dijo finalmente, «he recibido una carta de mi abuelo. Me dejó una herencia, pero hay una condición: debo casarme en 6 meses». El rostro de Clara se iluminó por un momento, pero luego se apagó al darse cuenta de lo que eso significaba. «¿Te vas a casar?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé», respondió Lorenzo. «No quiero apresurarme a tomar decisiones. Estoy tratando de entender lo que realmente quiero». Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La posibilidad de perderlo para siempre se hacía más real. «Lorenzo, por favor», dijo ella, acercándose un paso, la desesperación en sus ojos. «No me dejes. Sé que he cometido errores, pero quiero enmendarlo. Déjame ser parte de tu vida nuevamente». Lorenzo se sintió atrapado entre sus deseos y su necesidad de libertad. La idea de un matrimonio forzado, incluso si era por una herencia, lo aterraba. «No puedo hacer eso, Clara», dijo, su voz firme. «Necesito tiempo para entender lo que realmente quiero. No puedo comprometerme a algo así solo porque me lo exigen». Clara sintió que su corazón se rompía. La verdad era que había perdido a Lorenzo, y ahora, incluso con la oportunidad de un nuevo comienzo, se daba cuenta de que sus decisiones habían llevado a la ruina su amor. «Lorenzo, por favor», susurró, sintiendo las lágrimas brotar por fin. «No quiero perderte». Él la miró, su corazón dividido. Sabía que Clara estaba sincera, que había un deseo genuino de cambiar, pero también sabía que lo que habían construido se había desmoronado. «A veces», dijo, «la libertad es más valiosa que un compromiso vacío. Y no quiero que nuestra relación se base en una obligación». Con esas palabras, Lorenzo se alejó un paso más, dejando a Clara en un mar de confusión y arrepentimiento. Ella sabía que, al final, nadie obtendría lo que realmente deseaba. Lorenzo se aferraba a su libertad, y ella se enfrentaba a la vacuidad de sus decisiones. El amor que una vez los unió se había convertido en un eco distante de lo que pudo haber sido, y en esa realidad amarga, ambos supieron que, de alguna manera,
Habían perdido la única oportunidad de amor verdadero que habían tenido.